Buenas tardes, les habla Leonardo Pérez. Yo soy tutor del curso Física Electrónica y en este video voy a explicar unos fundamentos sobre señales, componentes electrónicos y circuitos que le van a servir para desarrollar las actividades en que estamos actualmente. He recibido mucho feedback de estudiantes que no tienen claridad sobre los circuitos y espero que con este video tengan la capacidad de desarrollarlos. Voy a empezar el video dando unos fundamentos sobre señales eléctricas. En electrónica hay básicamente dos tipos de señales. Una son las señales alternas, que son esas señales que varían en función del tiempo. Y dos, las señales constantes, que son esas señales que no varían en función del tiempo. En la parte de arriba muestro un tipo de señal alterna, que es bien conocida como la señal senoidal. Esa señal tiene unas características. Tiene una amplitud, que se representa por la letra A, un periodo, que se representa por la letra T, y un phi, que se representa por la letra phi. La amplitud define el valor de la señal en el eje Y. El periodo define el valor de un ciclo de la señal en función del tiempo. Y phi define el corrimiento de la señal en función del tiempo. Al lado derecho muestro la ecuación que representa este tipo de señal. Es Y en función de t, que t es el tiempo, igual a su A, que es amplitud, seno de 2pi ft más phi. F es su frecuencia y la frecuencia está dado por el inverso de su periodo. La señal de abajo, que es una señal constante, tiene un valor que se permanece a lo largo del tiempo. Al lado derecho muestro su ecuación característica, que es y en función de t igual a b sub 0. Y b sub 0 es la magnitud de ese nivel constante. Ambas señales son muy aplicadas en electrónica, tanto para circuitería con corriente o señales alternas, con circuitería con señales de voltaje o corriente directa. Ahora voy a presentar un
Ahora voy a presentar los fundamentos de otro dispositivo clave en electrónica que se conoce como el diodo. El diodo es un elemento que integra dos tipos de semiconductores, que es un material especial muy utilizado en electrónica, y tiene la capacidad de poder circular la corriente en un solo sentido. Hay varias variantes de los diodos. Una, que es la tradicional, la más utilizada, se conoce como el diodo rectificador, que lo muestro al lado izquierdo del video. Tiene una simbología eléctrica que está en la parte superior. Es una especie de un triángulo con una línea recta. Y ese dispositivo, cuando le aplicamos una señal, él solo permite que la corriente que proviene de esa señal pase en un solo sentido. En el otro sentido, él la bloquea. Otra variante de este dispositivo se conoce como el diodo Zener, que tiene su ánodo y su cátodo de igual forma como el diodo rectificador. Este diodo Zener no se usa para que pase la corriente en un solo sentido. Su aplicación tradicional es poder fijar tensiones en circuitos que tengan ciertas variaciones de la señal. Por ejemplo, si hay un punto de señal donde tiene un nivel de C más unas ciertas variaciones o rizos, al colocar yo un diodo Zener me va a permitir minimizar esos rizos y poder mantener más constante la señal que de repente necesitaré en un punto circuital. Otro elemento clave en electrónica son los transistores. Un transistor internamente se compone por la unión de diferentes tipos de semiconductores. Existen dos variantes, el transistor PNP y el NPN, y tiene una simbología eléctrica. En la parte inferior de la imagen muestro esta simbología, en donde hay una flechita, hay unas líneas, y para el PNP esa flecha ingresa a su sistema, a su simbología, y el PNP esa flechita sale de su simbología. Él tiene tres paticas. Esas paticas se conocen como su emisor, su base y su colector. Y un transistor de esos siempre se va a caracterizar por esas tres paticas. Aplicaciones de ellos son múltiples. Pueden amplificar señales, pueden servir como switches, pueden servir como etapas de potencia, etc. Otro elemento fundamental en electrónica se conocen como los relés. Un relé es un switch que varía de acuerdo a una corriente que hacemos fluir a una bobina. Un relé internamente se compone de una bobina y una serie de contactos que al moverse funcionan como un switch. Esos contactos tienen tres paticas. Una que se conoce como el NC, que es el normalmente cerrado, otra es el C, que es el contacto común, y otra es el NA, que es el normalmente abierto. Cuando hacemos fluir corriente a la bobina del relé, se induce un campo magnético y ese campo magnético hace mover el contacto C, que normalmente está unido al NC, y lo switchea o lo mueve hacia el contacto C con NA. Entonces el relé nos sirve para que podamos activar motores o ciertas cargas de potencia a través de la corriente que haremos fluir en una bobina. Ahora vamos a ver unos circuitos muy aplicados en electrónica que se conocen como circuitos rectificadores. Un circuito rectificador permite pasar una señal que tiene alternancias positivas y negativas a una señal que tenga alternancias únicamente positivas o únicamente negativas. Al lado izquierdo muestro una señal senoidal que tiene sus alternancias positivas y negativas en instantes de tiempo. A través de un circuito rectificador podemos eliminar la alternancia negativa
o pasar ese elemento de alternancia negativa a positiva. Esos circuitos se conforman por lo general de un transformador y una serie de diodos. Hay diversas configuraciones. La primera que muestra en la parte superior se conoce como rectificador de media onda. Circuitalmente se compone de un diodo y su carga, su resistencia. Al lado derecho vemos la señal de salida de este circuito y vemos que la alternancia negativa de esa señal, que es una señal seno, la eliminamos, solamente pasamos la alternancia positiva. El circuito de abajo se conoce como circuito rectificador de onda completa. Y este circuito tiene o es necesario colocarle un transformador que tenga un tap en el medio. Él se compone de dos diodos y su carga, la tierra de su carga, va conectado al tap del transformador. La señal de salida es la onda rectificada y vemos que la alternancia negativa se convirtió a alternancia positiva. Y el circuito que está en la parte más superior también se conoce como rectificador de onda completa. Es distinto porque aquí no se requiere un taps en el transformador. Cogemos la señal que proviene del transformador, colocamos una serie de diodos, que son 4 diodos, y conectamos su carga. Ahí vemos que la señal de salida es señal completamente rectificada, donde su alternancia negativa pasó a ser alternancia positiva. Hay estas tres variantes de rectificación. Las más utilizadas son el rectificador de onda completa con 2 diodos o el rectificador de onda completa con 4 diodos. El de media onda no es muy habitual porque consideramos que estamos eliminando energía de la señal que no hace falta eliminarla. Una de las aplicaciones más utilizadas en rectificación es generar una señal DC a un cierto nivel que yo considere, una señal continua. Para poder generar esa señal continua, hacemos uso de los rectificadores que mencionaba previamente, más otros elementos que hay que adicionar. En el bloque de arriba o en la imagen de arriba muestro las etapas que debe contener ese rectificador que llamamos rectificador regulado. Primero tenemos el transformador. Luego viene la etapa de rectificación a través de los diodos. Después colocamos un capacitor que nos permite mantener la señal a un nivel muy semejante a un nivel DC. Y el regulador sí nos permite mantenerla 100% DC. Abajo muestro la circuitería que contiene ese bloque superior. Cómo se vería circuitalmente ese sistema. Vemos el transformador, vemos la serie de diodos que nos permite rectificar onda completa. Colocamos el capacitor y el capacitor nos mantiene la onda completa, la onda rectificada. Y él la mantiene, pero le deja un cierto rizo, un cierto valor que alterna en la señal. Para eliminar ese pequeño rizo, le colocamos un diodo Zener y él nos permite que ese rizo se vaya y al final, a la salida, quede una señal completamente constante. Ya para finalizar, voy a mostrar un circuito que va a ser muy útil para sus actividades, que se conoce como el circuito con transistores y relés. Este circuito se aplica para activar cargas de muy alta potencia, por ejemplo, motores, sistemas de iluminación, etc. Al lado izquierdo superior muestro el diagrama de estos circuitos, que se compone de una resistencia, un transistor NPN, un diodo y un relé. La resistencia la conectamos a la base del transistor, el emisor se conecta a la tierra del circuito, el colector va conectado al diodo rectificador,
que en paralelo está la bobina del relé y luego va la conexión a 12 voltios del circuito. Al lado derecho vemos los contactos de relé. Aquí está el normalmente abierto, el común y el normalmente cerrado. Vamos a ver una aplicación sencilla de ese circuito que la ilustro en la parte derecha inferior, en donde se va a mover un refrigerador. Aquí colocamos un transistor que se llama los transistores de efecto de campo, que funciona muy similar a los transistores NPN, ¿vale? No se van a enredar. Ahí vemos la conexión del diodo rectificador en paralelo con la bobina del relé y los 120 voltios AC van conectados al punto de normalmente abierto, perdón, normalmente cerrado o al común, y el normalmente abierto va conectado la carga del refrigerador del sistema. ¿Cómo funciona este sistema, este circuito? Cada vez que se le aplica un voltaje a la resistencia, a la parte input que muestro en el diagrama, un voltaje que puede ser 5 voltios DC, esto permite que haya corriente en la bobina del relé, y al haber corriente en la bobina relé se hace un switcheo en el interruptor, en los relés de contacto, en la parte interna de él, y ese switcheo permite que el voltaje de 120 voltios ingrese al refrigerador o a la carga que tenemos conectada para que ella se active. Y cuando le colocamos 0 voltios a esa resistencia que va en la base del transistor, pues se suspende la corriente de la bobina y el switch vuelve a su estado normal. Luego el sistema no le ingresa, o la carga no le ingresa a los 120 voltios AC, ¿vale? Entonces esta etapa es muy útil porque podemos switchar la tensión que le alimentamos o que le proveemos a una carga fuerte como un motor o un sistema de iluminación, en este caso un refrigerador, y la podemos controlar su activación o desactivación. Muchas gracias por su atención y espero que el video sea de gran utilidad.